Solo eres una basura negra. Vas a ir a prisión por el resto de tu vida, eso te aseguro, maldita escoria. Después de decir esto, el oficial Ramírez le lanzó una fuerte patada a la mujer que estaba esposada frente a él, dejándola sin aire y tirada en el suelo, pero se sorprendió cuando ella se levantó y se defendió. El 14 de octubre de 2022, en el Tribunal del Condado de Norfolk, Virginia Beach, Virginia, Estados Unidos. Aquella mañana el oficial Ramírez volvió a ver a Danielle Brooks, una mujer de 40 años aproximadamente con la piel negra, que estaba en el pasillo del tribunal. Él no disimuló el desprecio. Nos volvemos a ver nuevamente, negrita, escupió en voz baja, mientras le ajustaba las esposas con brusquedad. ¿En serio crees que por vestirte así intimidas a alguien? Danielle llevaba su uniforme perfectamente planchado. No era un atuendo llamativo, pero en ella transmitía disciplina. Su espalda recta contrastaba con la mueca torcida del policía. Aquel pasillo olía a desinfectante y café frío. Algunos abogados conversaban en susurros. 2 periodistas levantaron la vista cuando escucharon el tono del oficial. Y vas a entender una cosa, ya sea por las buenas o por las malas, aquí dentro no eres ninguna heroína, continuó Ramírez, inclinándose cerca al oído de Danielle. Aquí solo eres otra ratera más. Te lo advierto porque ya me estoy cansado de gente como tú creyéndose superior. Danielle no bajó la mirada. Usted solo cumpla con su trabajo, oficial, yo ya sé cómo comportarme, respondió ella, tranquila. Esa serenidad lo irritó aún más. Cállate, estúpida negra, tu tipo siempre tiene algo que decir y siempre andan desubicados, replicó él. En ese momento un alguacil más joven miró incómodo la escena, pero no intervino. Ramírez la empujó ligeramente hacia adelante para hacerla avanzar. Camina, animal. Y deja esa actitud. Que aquí mando yo. Dentro de la sala, el murmullo se apagó cuando ambos entraron. Danielle avanzó sin encorvarse y sin mostrar miedo. La luz blanca del techo resaltaba la tensión en el rostro del oficial, que parecía decidido a demostrar su poder ante todos. Y cuando ella pidió que aflojara un poco las esposas porque le estaban cortando la circulación, Ramírez soltó una carcajada seca. ¿Esto te duele?, dijo en tono burlón. Pensé que eras más dura. Pero parece que todo es una fachada. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Un hombre mayor en la tercera fila frunció el ceño. La secretaria del tribunal dejó de escribir por un segundo. Danielle respiró profundo. No necesito que me trate así, estas esposas están más apretadas de lo normal y me están lastimando. Contestó ella, subiendo un poco más el tono de voz. Tú no me vas a decir qué hacer, y te las voy a dejar así, no me importa si te sientes cómoda, negrata inútil, le respondió Ramírez alzando la voz lo suficiente para que otros escucharan. Antes, deberías estar agradecida de que solo te esté escoltando y no tratando como a otros que se creen invencibles. En ese momento el aire se volvió aún más pesado. Ya que esas no eran simples palabras, era la intención que habían detrás de ellas, la historia que cargaban. Ese ya era un patrón conocido por muchos en esa sala, especialmente por quienes habían pasado años viendo cómo la autoridad se ejercía de forma distinta según el color de piel. El oficial Ramírez dio un paso más cerca, invadiendo su espacio. Aquí no impresionas a nadie con ese estúpido disfraz. Para mí, solo eres otra negra que hay que encanar. Danielle sostuvo su mirada sin titubear. No había desafío exagerado, solo dignidad. El juez aún no había entrado. El silencio en la sala era incómodo, como si todos presintieran que algo estaba a punto de romperse. Pasaron algunos minutos cuando la puerta lateral se abrió con fuerza. Pónganse de pie, ordenó el alguacil. En ese momento el juez Hernández entró con paso lento, el rostro severo, y con sus gafas al borde de la nariz. El murmullo cesó de inmediato. Danielle permaneció erguida. El oficial Ramírez, a su lado, adoptó una postura exageradamente rígida, como si estuviera esperando su momento. El juez tomó asiento. Procedan. ¿Por qué está detenida la señora Danielle Brooks?, preguntó el juez, con un tono de voz serio. Un silencio breve. Luego, una risita contenida por parte del oficial. Su señoría, dijo el oficial Ramírez, carraspeando la garganta con falsa formalidad, la detenida fue arrestada por conducta agresiva y alteración del orden público. Algunas cabezas se giraron hacia Danielle. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Conducta agresiva?, repitió el juez. Ramírez asintió, pero no pudo evitar que la burla se filtrara en su voz. Así es.
Se mostró hostil con dos oficiales en la vía pública. Mostró una actitud desafiante. Se negó a seguir instrucciones básicas. Y ya sabe lo demás, siempre repiten ese mismo tipo de comportamiento que luego termina en esto. Soltó una pequeña risa, como si compartiera un chiste privado con la sala. Explíquese mejor, exigió el juez. La señora iba vestida como si estuviera en operaciones especiales, dijo Ramírez, recorriendo con la mirada la ropa de Daniele. Estaba en público, intimidando a los ciudadanos. Cuando se le pidió identificación, respondió con superioridad. Como si estuviera por encima de nuestras autoridades. Daniele dio un paso leve hacia adelante. Pero su señoría, eso que está diciendo el oficial no es verdad. Yo. Silencio, interrumpió el juez sin siquiera mirarla. No interrumpa al oficial, usted ya tendrá su oportunidad de hablar. Ramírez sonrió de lado. Gracias, su señoría. Como venía diciendo, esta señora se negó a cooperar. Y por esa razón tuvimos que reducirla para evitar que la situación escalara a mayores. En la tercera fila, el hombre mayor negó con la cabeza. Algo en el relato dicho por el oficial no encajaba. ¿Hubo violencia física por parte de la acusada? Preguntó el juez. Ramírez dudó una fracción de segundo, pero después respondió con seguridad. Sí, su señoría, resistencia activa y uso movimientos bruscos. Usted sabe que estas personas creen que las reglas no aplican para ellas. La palabra personas fue pronunciada con un peso y un asco evidente. Daniele Brooks volvió a intentar hablar. Yo solo estaba defendiendo mi derecho. El mazo golpeó la madera. Señora Brooks, he dicho que guarde silencio. La sala quedó inmóvil. Ella cerró la boca lentamente, pero su mirada se endureció. Y Ramírez aprovechó el momento. Su señoría, con todo respeto, estamos viendo un patrón. Esa actitud confrontativa. Y la falta de respeto. Y los ciudadanos necesitan sentirse seguros. ¿Seguro de qué? Preguntó el juez, entrecerrando los ojos. De individuos como esta negra, que creen que por su entrenamiento o apariencia pueden desafiar a la autoridad, respondió Ramírez, ahora abiertamente con su tono sarcástico. Un suspiro recorrió la sala. Daniele apretó las manos esposadas. Sus nudillos se tensaron, pero su respiración permanecía controlada. El juez observó unos segundos en silencio. Pero Daniele no pudo contenerse. Nada de eso pasó, yo solo intenté defenderme porque usted comenzó a gritarme desde el primer momento. El mazo volvió a golpear. He dicho silencio, si vuelve a interrumpir le doy su sentencia adelantada, replicó el juez. El eco retumbó. El rostro de Ramírez se iluminó con una satisfacción apenas disimulada. El juez Hernández observó nuevamente al oficial Ramírez a escasos metros del estrado. Oficial Ramírez, acérquese y sea preciso, ordenó con voz grave. Este tribunal no es lugar para insinuaciones. Ramírez dio un paso más al frente. Su mandíbula estaba rígida. Daniele permanecía detrás, esposada, pero con la espalda recta. Su señoría, dijo el oficial, la detenida mostró una actitud provocadora desde el inicio. Se negó a obedecer, cuestionó cada instrucción y se comportó como un animal. Cuando Daniele escuchó eso, ya no aguantó más. Eso es mentira, señor juez, dijo con voz firme, proyectando cada palabra. Yo no me negué a obedecer. Solamente le pedí que dejara de gritarme en plena calle. Le pedí respeto. El juez golpeó el mazo. Señora Brooks. Pero esta vez ella no se detuvo de inmediato. Ya me cansé de callar, señor juez, en este tribunal solo se han dicho mentiras en mi contra, cuando él fue el que me detuvo sin tener un motivo. Me insultó desde el primer segundo. Y no contento con eso también me agredió, me empujó contra el vehículo sin razón. En ese momento un murmullo recorrió la sala como una ola contenida durante demasiado tiempo. Ramírez giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos ya no ocultaban el odio. «Maldita negra, ¿acaso me estás llamando mentiroso?», preguntó en voz baja, pero peligrosa. «Yo estoy diciendo la verdad», respondió Daniele, mirándolo directamente. «Usted abusó de su poder. Y ahora intenta cubrirlo con acusaciones falsas». El juez volvió a golpear el mazo. Silencio ambos. Oficial, mantenga la compostura. Pero la compostura de él ya se había quebrado. El oficial Ramírez dio un paso hacia Daniele, invadiendo su espacio otra vez. Siempre lo mismo,
Esta negra no sabe cuándo callar esta puta boca, dijo con rabia contenida, nunca asumen responsabilidad. Es su responsabilidad admitir que usted actuó por prejuicio, respondió ella sin elevar la voz. Usted decidió que yo era una amenaza antes de escucharme. Eso tiene nombre. En ese instante, el rostro del oficial se tornó rojo. Cuidado con lo que insinúa negra, gruñó. No es insinuación. Y usted lo sabe, oficial, es un hecho, replicó Daniele. Usted fue el que me acosó verbalmente. Y me humilló delante de todos. Y ahora se ríe mientras inventa una historia que es totalmente falsa. El juez se levantó parcialmente de su asiento. Basta. Este tribunal. Pero no terminó de decir la frase. Cuando en un movimiento abrupto, y cargado de furia ciega, el Ramírez dio un paso atrás y, sin advertencia, lanzó una fuerte patada directa al abdomen de Daniele. El impacto fue seco y brutal. El aire se le escapó de los pulmones en un golpe sordo. El cuerpo de Daniele se dobló hacia adelante antes de caer al suelo con estrépito, las esposas chocando contra el mármol. Un grito ahogado surgió del público. La secretaria dejó caer sus papeles. El hombre de la tercera fila se puso de pie de inmediato. El juez Hernández golpeó el mazo repetidas veces. Pero oficial, ¿qué está haciendo? Pero a Ramírez ya nada le importaba, respiraba con violencia, como si acabara de cruzar una línea que llevaba tiempo rondando. Daniele, en el suelo, intentó recuperar el aire. Su rostro mostraba dolor, sí, pero también algo más profundo, determinación. No había derrota en sus ojos. Los alguaciles tardaron un segundo en reaccionar, paralizados por lo que acababan de presenciar. No era un enfrentamiento en la calle, era una agresión frente al juez, frente a testigos, y frente a la ley. El tribunal entero entendió en ese instante que lo que estaba ocurriendo no era un simple caso de conducta agresiva. Era algo mucho mayor. Y la respuesta de Daniele aún no había llegado. Mientras Daniele estaba aún en el suelo, Ramírez soltó una risa breve, áspera, y cargada de desprecio. Eso te enseñará a medir tus palabras, negrita, murmuró, convencido de que había terminado con cualquier desafío. Pero Daniele levantó el rostro lentamente. Tenía lágrimas en los ojos, pero no de debilidad, sino de rabia contenida. El dolor en el abdomen era intenso, pero más fuerte era la rabia que le había despertado. Y con dificultad se incorporó, aún esposada. Volvió a enderezarse. Al fondo el juez gritaba órdenes que ya nadie procesaba del todo. Ramírez dio medio paso hacia ella, todavía dominado por la ira. Pero ese fue su último error. En un movimiento rápido y preciso, Daniele pivotó sobre su pierna de apoyo. A pesar de las esposas, su equilibrio era impecable. Y con una explosión de fuerza controlada, lanzó una patada frontal directa al torso del oficial. El impacto fue devastador. Ramírez salió despedido hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó con violencia contra el suelo del tribunal. El aire se le escapó en un quejido ahogado. Intentó incorporarse, pero el dolor lo dobló sobre sí mismo. Su rostro pasó del rojo de furia al blanco de incredulidad, lo último que esperaba era que la negra se defendiera. En ese momento el silencio fue absoluto. Daniele permaneció de pie, respirando con intensidad, las manos aún esposadas frente a ella. No avanzó. No atacó de nuevo. Simplemente se mantuvo firme. Esto fue en defensa propia, dijo con voz temblorosa pero clara. Él me agredió frente a todos y yo no me iba a quedar sin hacer nada, no esta vez. Los alguaciles finalmente reaccionaron, pero antes de que pudieran tocarla, una voz firme resonó desde el área cercana al estrado. ¡Alto ahí! Un hombre de uniforme formal, hasta entonces sentado discretamente entre los presentes oficiales, se puso de pie con autoridad incuestionable. Soy el comandante Williams, anunció con voz grave. Y este circo se acaba ahora. Caminó hacia el centro de la sala sin apresurarse, pero con determinación. Su mirada pasó de Ramírez retorciéndose en el suelo a Daniele, aún erguida pese al dolor. He observado todo, continuó el comandante. La agresión inicial fue del oficial Ramírez. El juez Hernández quedó inmóvil por un instante. Ramírez intentó hablar, pero el dolor lo obligó a callar. El comandante se detuvo frente a Daniele. No había condescendencia en su mirada, solo reconocimiento. Bajen las armas, ordenó a los alguaciles. Ella no es la amenaza aquí. Y en ese momento el comandante Williams se colocó en el centro de la sala, con las manos firmes detrás de la espalda. El comandante Williams se mantuvo firme en el centro de la sala.
No intervine antes, dijo con voz grave, porque necesitaba ver hasta dónde llegaba este circo. Nadie respiraba. Quería comprobar si el oficial Ramírez entendía el peso del uniforme que llevaba. Si la autoridad que se le confió era para proteger o para humillar. Miró al juez. Ya he visto suficiente. Se giró hacia los alguaciles. Quítenle las esposas en este momento a la señora Brooks. El sonido metálico al liberarlas fue seco y definitivo. Daniele frotó sus muñecas marcadas y enrojecidas. Pero no apartó la mirada. Ahora, ordenó el comandante, esposen al oficial Ramírez. Los agentes obedecieron. Ramírez, aún estaba en el suelo doblado por el dolor, fue levantado y esposado mientras intentaba protestar sin éxito. El juez Hernández golpeó el mazo con firmeza. Oficial Ramírez, queda usted detenido por agresión en sede judicial, abuso de autoridad y falsedad en declaración. Se ordena investigación inmediata y suspensión permanente mientras dure el proceso. El murmullo creció. El comandante dio un paso al frente, su voz ahora resonando con mayor fuerza. Para quienes no lo saben, dijo mirando a la sala completa, la señora Daniele Brooks es miembro activa de los equipos de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos. Un silencio aún más profundo cayó sobre el tribunal. Ha servido en misiones que este país jamás hará públicas. Ha arriesgado su vida en silencio. Y hoy, en su propio país, fue tratada como una amenaza y como basura por el simple hecho de su color de piel. El juez bajó la mirada un instante. Este tribunal ofrece una disculpa formal, declaró el juez. La acusación queda desestimada. Usted queda libre de todos los cargos. El comandante añadió. Y esta institución también le pide perdón. No por debilidad, sino por justicia. Daniele permaneció de pie, firme, con la misma postura que había mantenido desde que entró. No había orgullo exagerado en su expresión. Tampoco deseo de venganza. Solo dignidad. Cuando salió de la sala, nadie habló. El eco no era el de una pelea. Era el de una verdad que ya no podía ocultarse. Ese día no cayó solo un hombre al suelo. Cayó la falsa idea de que el uniforme da derecho a humillar. Y en ese tribunal, frente a todos, quedó claro que el honor no depende del color de la piel. No olvides comentar de qué país nos estás viendo. Si este video te gustó tienes que ver este otro donde mucama racista se burla del jardinero negro. No sabía que estaba arruinando su vida. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerte más historias que revelan la verdad oculta.